Una de las primeras lecciones que nuestros padres a nosotros nos enseñan es la de ser agradecidos y también la de pedir por favor. Cuando estamos pequeños nos dicen, di gracias. Ayer veía como una niña muy linda a los papis y eso me vino a la mente. Le decía, ¿qué se dice? Y tratan con el tiempo y a través de la repetición y demostrarles, tratamos los padres de que nuestros hijos desde muy pequeños sean agradecidos. ¿A quién le gustan los desagradecidos? Nadie. So, le decimos, say thank you, o decir gracias, o ¿qué se dice? Y algunos niños, estaba leyendo que con tan solo 12 meses pueden llegar a decir algo parecido así como babó o gasas, que traducido sería como por favor y gracias. Pero la realidad es que aunque ellos de muy pequeño, con solo 12 meses o algunos meses más, o nosotros podamos repetir desde nuestra infancia y podamos eventualmente utilizar estas palabras, especialmente gracias, en el contexto correcto, la realidad es que el poder entender y luego realmente asimilar lo que significa ser agradecido, eso va a tomar mucho más tiempo. 12 meses, 24 meses, 36 meses no son suficientes para que un niño realmente entienda y asimile lo que verdaderamente es ser agradecido. Porque la gratitud es un sentimiento, la gratitud es una emoción, la gratitud también es una actitud que reconoce un beneficio, algo que ha recibido o algo que va a recibir. Eso es la gratitud. En otras palabras, la gratitud está inspirada por la generosidad. Diga conmigo, generosidad. Generosidad. ¿Y sabe qué? Usted y yo conocemos al ser más generoso que jamás ha existido. Conocemos de alguien que se ha brindado a nosotros aún desde antes de que nosotros hayamos nacido. Conocemos al ser, usted y yo, que fue en realidad pero tan generoso que hasta nos regaló la vida. Y usted sabe a quién me estoy refiriendo. Aquí todos, cada uno de nosotros tenemos grandes razones para ser verdaderos agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay aquí en esta mañana? Y así como desde pequeño nos enseñan a ser agradecidos, la misma palabra de Dios nos enseña y también nos recuerda la importancia de ser agradecidos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice: den gracias a Dios en toda situación. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: denle gracias. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice: sean agradecidos. Colosenses, que ahora sí van a poner en las pantallas, capítulo 4 versículo 2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella. ¿Con qué? Con agradecimiento. Dedíquense a orar, dedíquense a mantener una conexión directa con Dios, pero perseveren en ella siempre en sus oraciones. Siempre cuando hablamos con Dios tiene que haber agradecimiento, iglesia. Si usted se está preguntando cómo es que yo debo orar, lo primero que debo decirle: usted
tiene y debe que incluir agradecimiento a Dios. Por más que usted todavía no haya recibido lo que está esperando, por más que usted todavía no ve el milagro que está esperando de Dios, cuando hablamos con Dios, cuando oramos, en otras palabras, cuando nos comunicamos con Él, no podemos terminar una oración sin decirle a nuestro Dios, a nuestro Padre, al ser más generoso, mínimamente un gracias. ¿Cuántos me siguen? Tenemos mucho por el cual estar agradecido. Dedíquense a la oración, manténganse en ella, pero con agradecimiento. Ahora Colosenses capítulo 3 versículo 17 y dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra o de hecho, dice otra versión, dice: háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué cosa? Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aleluya. ¿Sabe que alguien una vez dijo: yo voy a dejar a Dios, voy a dejar incluso de ir a la iglesia, pero lo voy a hacer cuando le termine de pagar todo lo que le debo? No se va a ir. Cuando nosotros finalmente entendemos que no hay forma de pagarle a Dios, cuando entendemos que no hay forma de retribuirle la grandeza y todo lo que Él ha hecho por nosotros, algo comienza a transformarse en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestro interior y comenzamos a cambiar ciertas formas en cómo vemos las cosas, aún como vemos las cosas materiales, aún como afrontamos las tormentas, aún como afrontamos momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de conmoción emocional. En ese momento, cuando nos damos cuenta de que Dios ha estado, Dios está y siempre estará con nosotros, nos invade un agradecimiento tan grande que algo comienza a cambiar en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y es allí donde finalmente el creyente comienza a convertirse en un verdadero agradecido. Hay mucha gente que dice gracias, pero eso no significa ser un agradecido. ¿Cuántos me están escuchando esta mañana? Hay mucha gente que le dice thank you, but it doesn't mean much. No significa mucho, porque justamente thank you o gracias es algo que nos han enseñado a repetir. Es algo que nos han automatizado en nuestra vida. Es algo que quizás es una cordialidad. Es algo que hacemos por educación. Hay una diferencia entre decir thank you o gracias a verdaderamente ser agradecidos. El agradecido entiende el valor de lo que ha recibido y verdaderamente se siente en deuda. Verdaderamente entiende en ocasiones que no hay forma de pagar la bondad, el cariño, el amor, sea lo que estemos recibiendo. Y en ese momento es donde nos sentimos agradecidos. Primeramente con Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Pero hay gente que dice: yo estoy agradecido a la vida. Yo estoy agradecido. Hay otros que dicen: estoy agradecido al universo. Estoy agradecido y hay diferentes cosas que podemos incluir. Estoy agradecido a mi familia, estoy agradecido a esta iglesia, estoy agradecido a mi esposo, a mi esposa, estoy agradecido con mis hijos que han sido. Pero cada vez que hay agradecimiento es porque entendemos que hemos recibido un beneficio. Cuando nosotros recién entendemos que Dios ha hecho algo que no podemos pagar, recién ahí estamos camino a convertirnos en verdaderos agradecidos. No personas que solamente dicen thank you Jesus, hi. Como que el Jesus los pone como medio así, gracias Jesús. Y es como, son frases, son cosas que hemos adoptado en la vida, hemos escuchado o hemos cantado o hemos pronunciado tanto de tal manera que
nos olvidamos realmente lo que significa ser un verdadero agradecido. Somos agradecidos, hermanos, porque tenemos un Dios muy, pero muy generoso. Un Dios que nos ama tanto que entregó su único hijo para morir en mi lugar, para morir en su lugar, para lavarme y limpiarme de mis pecados. Yo no sé qué le causa a usted eso, pero a mí me da ganas de aplaudir en agradecimiento. Me da ganas de decirle: Señor, realmente te agradezco por todo. ¿Hay algún agradecido aquí en esta mañana? ¿Puede tomar un momento para darle gracias a Dios? ¿Qué tal si escuchamos y actuamos en esta mañana? ¿Por qué no cierra sus ojos un momento allí donde usted está? Y diga: Señora, antes de continuar en este mensaje, quiero darte gracias. ¿Hay algo por lo cual usted está agradecido en esta mañana? Quiero que levante su voz o allí en su mente piense rápidamente: Señor, tengo tanto por estar agradecido. Señor, esta semana tú has hecho esto por mí. Tú has hecho esto por mí. Tú me has cuidado, me has protegido. Tengo salud, tengo vida, tengo trabajo. Tengo, Señor, paz en mi corazón, una paz que antes no tenía. Hay alguien en esta mañana que está verdaderamente agradecido con Dios. Aleluya, aleluya. Pero luego de gracias, la pregunta que sigue es: ¿cómo continuamos en nuestro agradecimiento? ¿Hay alguna otra forma de ser agradecidos? Y nuestro Dios nos da el ejemplo más grande de bondad y de entrega para nosotros, cristianos o discípulos de Cristo. Ahora, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, nos comienza a formar para que usted y yo seamos personas generosas. Diga conmigo: generosos. La prédica o enseñanza se titula Un alma generosa. Es prácticamente imposible ser un alma agradecida sin ser un alma generosa. Y le voy a mostrar. La generosidad es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros, porque Él es un ser generoso. Es un producto de nuestro desarrollo espiritual. Y la generosidad demuestra que nuestro caminar con Cristo ha ido en aumento y no nos hemos quedado en el mismo lugar de solamente recibir y ya nunca dar. Aleluya. ¿Cuántos le interesa la segunda parte de la enseñanza en esta mañana? ¿Sabe qué? Usted que asiste regularmente a esta iglesia, a Iglesia Avance, ya sabe que en esta iglesia no predicamos lo que se llama el evangelio de la prosperidad o el mensaje de la prosperidad, porque es un mensaje que simple y sencillamente está solamente enfocado en la creencia que la bendición financiera y también el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, si estás en la voluntad de Dios, siempre tenés que tener dinero y tener salud. Y la forma de lograrlo o de extorsionar o de doblarle el brazo a Dios es con fe, con un discurso positivo y dando donaciones materiales a los pastores o a las iglesias. Y de esa forma, ese combo o esa combinación van a hacer que tú puedas aumentar tus riquezas esencialmente materiales, porque la prosperidad generalmente se habla o se enfoca solamente en cosas materiales. Y cuando obtengas todo lo que quieras materialmente, carro, casa, trabajo, etcétera, recién ahí puedes llegar a ser feliz. Entonces, desde este púlpito, desde esta iglesia y mi persona como pastor, yo voy a predicar el evangelio, pero el evangelio de Jesucristo.
El evangelio que dice que Jesucristo murió, resucitó y ahora vive en mi corazón. Y por ende yo soy un ser agradecido. Y porque soy agradecido también soy un ser generoso. ¿Qué inspira mi generosidad? No estoy inspirado por extorsionar a Dios. Inspira mi generosidad un agradecimiento verdadero. Hay una gran diferencia entre constantemente estar esperando algo de Dios, demandándole algo a Dios, que decirle: Señor, tú has hecho ya tanto por mi vida, no sé cómo pagarte, pero por eso, Señor, yo también soy un ser generoso. ¿Cuántos dicen amén? Y no porque nos enseña frecuentemente sobre el dar en esta iglesia, eso no significa que no sea importante. Es muy importante que como hijos de Dios seamos generosos. ¿Cuántos dicen amén? En el cristiano, el dar es parte de su crecimiento espiritual. Es parte de haber entendido que servimos a un Dios generoso, a un Dios que está dispuesto aún a dar más de lo que tú estás esperando. Y quiero que sepa que cuando me refiero a un Dios generoso, no me estoy refiriendo solamente a dinero. Porque cuando nosotros pensamos en generosidad o cuando pensamos en bendiciones de Dios, lo primero que viene a nuestra mente son dólares, casas, trabajo. Y las bendiciones de Dios van mucho más allá que los bienes materiales. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos saben que los bienes materiales van y vienen? Que los bienes materiales pasan. Que hoy podemos tener mucho o estar cómodo, pero el día de mañana no sabemos. Podemos planear por meses, podemos trabajar por meses, podés juntar y ahorrar todo, un año, 2, 3. Si pensás casarte, pensás comprarte una casa, pensás entrar en una carrera, pero de un momento al otro lo que tanto te costó ya no puede estar a tu disposición. Y deseamos que la vida no sea así, pero realmente las cosas materiales tienen eso. Entonces, cuando Dios quiere bendecirte, quiere hacerlo con bendiciones que van mucho más allá de algo que nace hoy y muere mañana. Dios quiere bendecirnos con algo duradero. Dios quiere bendecirnos con algo que se extienda por los años para que realmente tengamos una vida en abundancia. A veces pensamos que una vida en abundancia es una alacena o un placar o un lugar en donde guardamos la comida allí lleno. A veces pensamos que abundancia es abrir el refrigerador, la heladera allí, ¡prac!, y encontramos 3 galones de leche. Y vemos una colección de cereales y vemos que tenemos suficiente. A veces pensamos, y quizás es porque algunos de nosotros, y me incluyo, quizás ustedes no conocen, porque no lo he comentado o no he compartido parte de este testimonio en mi vida, pero muchos, me incluyo, aún en nuestra infancia hemos pasado necesidad. Hemos vivido en días, meses y tal vez años en donde no teníamos acceso a lo que hoy tenemos acceso. ¿Cuántos se sienten bendecidos hoy? Y no está aquí en mis notas ni estaba parte de esto, pero aun cuando mis padres estaban en el ministerio, nos mudamos a la Patagonia, Argentina, y hubo un tiempo en donde estaba difícil el gobierno allí en Argentina, una devaluación completa del dinero, se pasó de australes a pesos, el gobierno estaba muy desbalanceado, hacía muy poco que la democracia había regresado a Argentina, estuvimos por muchos años bajo dictadura militar y todo era un lío. Y en medio de todo eso, mi familia, con 2 hijos, en realidad yo que tenía 4 años y medio y mi mamá embarazada de mi hermano, nos mudamos a la Patagonia, un lugar
que sí era frío. No como hoy, sino que sí era frío. Y estuvimos allí viviendo en un lugar demasiado precario. Y hubieron momentos y varias semanas en donde mi padre, aparte de pastorear, tuvo que salir afuera. Y por varios años él trabajó, pero en estas ocasiones él trabajó afuera. Y recuerdo un día específico en donde con mi madre llorábamos y decíamos: ya no queremos más polenta. No queremos seguir comiendo. Y la polenta es como un maíz pisado que se hace como algo parecido a lo que se hace con el tamal. Es como si fuera un polvo o algo molido, maíz molido. Y comíamos polenta primero con queso, luego se terminó el queso. Luego polenta con 2 o 3 huevitos arriba, luego se terminaron los huevitos. Y luego polenta con sal, y el otro día polenta con sal, y después ya como que no le encontrábamos sabor, y del mismo color, y polenta acá y polenta allá. Y hasta que un día, los dos llorando sobre la mesa, dijimos: ¿sabe qué? Vamos a limpiar estos platos, no se come más polenta. Y vamos a orar. Y nos pusimos a orar y llorábamos ahí con mi mamá como 2 muertos de hambre. Y yo lo digo con gracia hoy, pero fueron momentos de gran aprendizaje para mi vida, en donde oramos. Y ¿sabe que antes que nosotros terminemos la oración, escuchamos en la puerta? No fue ni muy fuerte ni nada, escuchamos así, al punto que ni siquiera estábamos seguros si tocaron la puerta o no, porque ¿quién iba a tocar la puerta? Ya eran como las 8 de la noche, ya estaba oscuro. Y cuando al instante terminamos como de orar y sí tocaron la puerta, fuimos, chequeamos, y allí, para nuestra gran sorpresa, había una caja repleta de verduras, de alimentos, de tantas cosas. Y lo que más nos sorprendió, que al lado de la puerta había una ventana, y allí, como en nuestros pueblos siempre hay que poner rejas, y teníamos unas rejas, ¿no? Y en las rejas miro para el costado así, le digo: mami, ¿qué es eso? Había un lechón ahí, abridito, un lechón entero. Un lechón, si sabe lo que es, ¿no? Un cerdito, pero chiquitito. Ahí sí, cuando vimos, entre medio de asustarnos por el lechón ahí y entre ver todo eso, esa noche en realidad no pudimos comer de la emoción, la alegría, la experiencia de sentirnos cuidados por nuestro Dios, de sentirnos amados, de sentirnos protegidos, de saber que la oración del justo puede mucho. Ese día, y se volvió a repetir en otras ocasiones, pero recuerdo específicamente ese día, porque ese día fue el que me enseñó que yo no dependo solamente de las cosas materiales. Así esté en Argentina, en la Patagonia, con frío, con calor, en la Florida, en New York, en la China, yo no dependo de lo que esté a mi alrededor. No dependo de un gran edificio para hacer una iglesia. Yo soy la iglesia. No dependo de cosas materiales para avanzar. Avanzo con fe, porque sé que Dios, el que me ha dado tanto, Él seguirá siendo generoso conmigo. Él va a ser generoso en mi matrimonio. Él va a ser generoso con mis hijos. Es un Dios que no se cansa de dar. Es un Dios que constantemente está dando, se está ofreciendo. El problema surge cuando solamente le estamos pidiendo lo mismo. Solamente estamos yendo a Él buscando lo mismo y lo mismo, y no podemos desenfocarnos de las cosas materiales. Pero al momento en que nosotros sacamos nuestra vista o nuestro valor en las cosas materiales que van y vienen, es recién ahí cuando comienza el proceso del agradecimiento, y ya no nos podemos contener. Nos convertimos también en seres generosos, porque de lo que recibimos también lo damos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, 2 de Corintios, voy a avanzar, capítulo 2, versículo 9. Hay un versículo que usted seguramente lo ha escuchado. Dice: cada uno debe dar
según lo haya, ¿qué cosa? Decidido. Pero quédese con esa palabra, decidido. ¿Qué es lo contrario a decidido? Inseguro, indeciso. Cada uno debe dar según haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama ¿a quién? Aleluya. Tan claro lo que dice la palabra aquí, y me gusta, y esta es una enseñanza que usted puede repetírsela a sus hijos, pero los jóvenes que están en este lugar necesitan escuchar y entender estos principios antes que tarde. ¿Cuántos me escuchan? Necesitamos entender que aunque hayamos, y muchos de ustedes hayan nacido en este país y sean bendecidos y no sepan lo que es tener necesidad, y quizás no tengan una historia que se la conté breve porque no estoy tratando de manipular las emociones ni hacer a alguien sentir simpatía por lo que yo viví, porque sé muy bien que ustedes han vivido, y si hacemos una competencia, han vivido cosas peores que las mías. Y sabe que hay gente que le gusta competir, ay, porque yo, y claro, las historias hasta se le agregan pico y cola, como decimos en Argentina, porque sabe que todos hemos vivido circunstancias así, pero hay una generación o hay personas que quizás luego de años o tiempo aquí, y quizás me incluyo en esto, nos olvidamos o dejamos de lado la importancia de ser generosos y solamente estamos pensando en nosotros mismos. ¿Cuántos me siguen? Lo que dice, cada uno debe dar según proponga o según haya decidido en su corazón. Este es el primer principio de ser un arma verdaderamente generosa. Solo, escuche bien, solo usted dé si lo decidió primeramente en su corazón. ¿Sí me escuchó bien? Está allí en la palabra. Solo debe dar si usted ha decidido en su corazón. La pregunta es, ¿cómo decido en mi corazón? La respuesta es sencilla. Decido cuando comprendo que sirvo a un Dios verdaderamente generoso y que todo, diga conmigo, todo se lo debo a Él. Todo, absolutamente todo se lo debo a Él. Comienzo a decidirme en mi corazón cuando comprendo que lo que está a mi alrededor es pasajero y que no hay forma mejor de ser un verdadero agradecido que siendo generoso, que dando de lo que yo he recibido. Primera de Corintios 29:14, recuérdelo, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Cuántos entienden que todo es de Dios? Y entonces, a medida que Dios considera que somos responsables, nos da un talento, nos da 3, nos da 5, sea lo que Dios ponga en tu mano, Él te está diciendo que de lo que has recibido también necesitas dar. Y allí comienza el círculo de la bendición. Allí comienza el círculo del avance. Yo recibo, te doy gracias y también doy. Nuevamente, recibo, te doy gracias y también doy. Recibo, te doy gracias y también doy. Un tal Hilbert Berger fue un hombre que vivió 93 años, predicó el evangelio por más de 70 años. Este siervo dijo que la actitud de una persona que tiene hacia la generosidad es uno de los reales indicadores o más confiables indicadores de cómo está espiritualmente. Martín Lutero, el famoso reformador protestante, habló de la necesidad de 2 conversiones. Dijo, debemos convertirnos del corazón y debemos convertirnos del bolsillo. ¿Sí escuchó bien? ¿Sabe cuándo dijo eso Martín Lutero? En los años 1500, cuando usted y yo de verdad que ni en los planes estábamos. Es decir, más de
500 años atrás. ¿Qué me dice esto? Que no es nuevo. Esto de que las personas estén centradas no es solamente de Estados Unidos, no es solamente del capitalismo, no es solamente de un sistema de gobierno, no es solamente de los americanos, no es solamente, ay, porque aquí hay mucho trabajo. No, esto es humano. Esto es una tendencia que traemos nosotros de solamente pensar en nuestro propio interés. Muchas personas quieren aferrarse y se aferran de su trabajo, se aferran de lo que tienen, se aferran de sus recursos, porque quieren asegurar su vida, quieren asegurar su futuro. Otra gente gastan en forma excesiva. Y hablo ahora sobre las finanzas, porque es lo que más nos afecta a nosotros hoy. Es lo que más nos ata a nosotros hoy. Hay cristianos con buenas intenciones, pero con los bolsillos atados. Gastan de forma excesiva, de forma frívola. Gastan más allá de lo que aún obtienen o de sus propios medios, y se terminan poniendo en una situación en la que ya no pueden ser generosos y comienzan a decir: ya no puedo ayudar, o yo no puedo ser generoso, no puedo pensar en los pobres, no puedo pensar en ayudar a la iglesia, no puedo pensar en dar mis ofrendas, no puedo pensar en dar absolutamente nada porque no me alcanza. Entonces es el tiempo allí de darle importancia y examinar nuestro corazón y nuestras acciones. No nos debemos dejar de llevar por la codicia, no nos debemos llevar allí por la envidia. Vemos que aquel compró el iPhone 11X Pro Max, no sé cómo se llama, y allí voy yo con $1,300 que no tengo a comprarme uno igual, y después digo, bueno, después lo pago. Y después alguien te pide una ayudita, o alguien está allí, o es el momento de ir a la iglesia, y en lugar de darle a Dios la importancia y el primer lugar que Él se merece, ese ser generoso, nosotros terminamos diciendo a Dios: no puedo porque no me alcanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hablábamos de estar incómodos. Yo sé que varios están incómodos en esta mañana. Pastor, usted no habla de eso. Bueno, pero hoy sí. Es necesario que usted entienda que como hijos de Dios somos seres generosos. Y si nos incomoda pensar en dar para Dios, es el momento perfecto para examinar cómo está nuestra vida espiritual. Porque el que está verdaderamente agradecido es un ser generoso. Mire lo que dice la Biblia sobre el generoso. Proverbios capítulo 11 versículo 25 dice: el que es generoso, ¿qué sucede? El que reanima será reanimado. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? Pero el que siembra en abundancia, el generoso va a cosechar. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pausa ahí, fíjese lo que dice: en toda circunstancia, de manera que siempre tengan todo lo necesario. ¿Cuántos reciben en esta palabra en esta mañana? Tengan todo lo necesario. Usted sabe que aún trabajando horas extra a veces no nos alcanza para dar todo lo que hasta nuestros hijos necesitan. Pero aquí está diciendo, dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, diga conmigo, siempre, en toda circunstancia, tengan todo, aleluya, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pero último versículo que voy a leer en esta mañana, 2 Corintios 9, 11, 2 versículos más adelante, dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Cuando vemos la palabra riquezas, nuevamente se nos va a nuestra mente cosas materiales, pero por eso la palabra aquí te aclara: ustedes serán enriquecidos en todo sentido,
para que en toda ocasión, pero te explica por qué Dios quiere bendecirte. Te explica por qué Dios quiere bendecirte en todo sentido. Para que en toda ocasión puedan ser ¿qué cosa? Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Tú puedes ser generoso. Yo puedo ser generoso. Yo debo ser generoso con mis bienes. También debo ser generoso con mi tiempo. Hay gente que hasta es stingy, dicen en inglés. Es codo con su tiempo. Para cualquier otra cosa, para divertirse, para las series, horas y enfrente del entretenimiento y la diversión. Pero cuando hay algo para servir a Dios o para hacer por el prójimo, no tenemos tiempo. Pastor, ¿cuántos saben que necesitamos también ser generosos con nuestros conocimientos? Si Dios ha puesto conocimiento en ti, si Dios ha puesto sabiduría en ti, no es solamente para que te quedes y te sientas superior y te sientas el mejor, sino para que compartas, para que des de lo que has recibido. También da. Sé generoso con lo que sabes, sé generoso con tu testimonio, sé generoso con el amor que has recibido. Ama a otros de igual manera y aún mucho más. Seamos generosos con nuestros recursos. Si nosotros, por más que no tengamos mucho, pero de lo que recibimos lo damos. La generosidad no se mide por la cantidad, sino se mide por nuestra intención de dar aún de lo poco que podamos tener. No importa, y usted sabe el ejemplo de la viuda. La viuda tenía muy poco. Hay gente que dice: yo voy a dar cuando tenga. Yo voy a dar, yo voy a ser generoso cuando tenga más. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted tiene más? Más difícil se pone dar, porque ahora se da cuenta que al que más tiene, más se le demanda. ¿Cuántos me siguen? Ya voy a terminar, no se preocupe. Ahora, seamos generosos con nuestro ministerio. Seamos generosos con los talentos que Dios nos dio. Hay gente aquí que Dios ha puesto talento en su corazón. Saben cantar, saben hablar, saben enseñar, pero tienen allí sus talentos escondidos. Tienen allí los recursos que Dios le dio para expandir su reino, escondido, guardado en un baúl. ¿Y de qué va a servir que el día que estés frente a frente con tu Creador y le digas: oh, gracias por darme el talento, gracias por darme el ministerio, gracias por pensar en mí, me siento honrado? Pero guardarlo, no brindarte, va a simplemente generar en nosotros cada día de nuestra vida una culpa de saber que tenemos algo y no nos estamos brindando, sabiendo que hay personas, sabiendo que hay gente que se va a beneficiar cuando un hijo de Dios dice: yo no soy solamente agradecido, sino que también soy generoso, soy un alma generosa. Cuando decides de corazón ser generoso, le das lo mejor a Dios. Y aquí termino. Ser generoso no es darle las sobras a Dios. Y esta lección a mí me costó aprenderla. Algo que mi madre me enseñaba luego ya de adolescente. Primero de chiquito me enseñó a decir gracias. Luego me enseñó a decir por favor. Luego me trató de asimilar lo que eso significaba. Pero luego recuerdo a ella batallar conmigo cuando a los 14 años tomé un trabajo en una verdulería. Y en el verano fui y le pregunté al verdulero si necesitaba ayuda y me dijo: ¿sabe qué? Sí. Y trabajé con él 2 semanas. Y a mí me pareció, ay Dios, tengo trabajo, tengo mi dinero. Y cuando llegué a casa, mi mamá no fue una de esas mamás que me dijo: dame todo eso acá, sino me dijo: vení, sentate acá, hijo. Ok.
Me dijo, ¿esto cómo funciona? Mira, esto es de Dios, esto es tuyo. Y yo miré y digo, que yo sepa, el que estaba en la verdulería juntando papas y renegando con las ancianitas fui yo. Y ahí fue cuando empezó la lección de una madre que empezó desde pequeño a mostrarme la importancia de la generosidad. Y aun cuando en mi vida, le vuelvo a repetir, me costó, porque ¿sabe lo que yo hacía? Decía, tenía planes con lo que iba a ganar. Luego empecé a trabajar en otra compañía, luego entré en la corte, luego varias cosas. Pero con lo que yo imaginaba, hacía cuenta, decía, no, con esto voy a hacer esto, lo otro, con esto voy a hacer tal cosa, con esto voy a hacer. Y en todo eso no figuraba Dios ni en la última página. Entonces, en otras palabras, era si me sobraba o si me acordaba, le daba a Dios, en otras palabras, las obras. Hasta que finalmente entendí que eso no es ser generoso. Con Dios debemos ser intencional. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Decir, esto es tuyo, esto te lo doy en agradecimiento, no lo doy por obligación, no lo doy porque el pastor se gastó como 1 hora hoy enseñándonos esta mañana. No lo doy ni siquiera pensando en tantas cosas aún oscuras y malas que suceden en los ministerios. ¿Sabe por qué yo no hablo de esto tan frecuentemente? Porque soy consciente, iglesia, y en parte por amor hacia ustedes, por amor a una congregación, a una cultura aquí en este país, de mucha gente que ha sido lastimada por pastores, por iglesias, por ministerios, que todos los domingos, cada oportunidad, se les está pidiendo, que vamos para esto, que vamos para lo otro, y todo lo que se ve a la gente, en lugar de verlos como ovejas, se lo ven como lana. Entonces, yo, quizás siendo extra cuidadoso, no hablo de esto, pero quiero que usted lo reciba en esta mañana como de un pastor que realmente les está recordando no solamente ser agradecidos, sino convertirnos en almas generosas, pero no por obligación. Si usted se va a sentir obligado, si usted se va a sentir culpable, si usted se va a sentir como, ay, otra vez, usted mejor no lo haga. Usted mejor guarde lo que tiene allí y vea cómo puede manejar su situación. Pero ahora en esta mañana vengo a decirle, usted debe recordar que un cristiano que ha ido avanzando, que ha recibido de Dios, que está agradecido con Dios, es un ser que comienza también a convertirse en un ser intencional, que le dice, Señor, esto es tuyo y nadie más se va a llevar lo que a ti te pertenece. Vio cómo usted divide para la renta y usted sabe que si no paga la renta se le termina la casa. Intencionalmente dividimos esto para la renta. Entonces, cuando tenemos tiempo y cuando dividimos nuestra semana, este tiempo es para Dios. Yo veía alguien ahí en las redes sociales que decía, hay 300 y tantos días al año, hay no sé cuántos fines de semana, hay como solamente creo que 100 o 110 oportunidades para ir a la iglesia. Y dice, y a ti se te ocurre hacer diligencias el domingo a la mañana. El tiempo que separamos para Dios debe ser intencional. Los bienes que separamos para Dios debe ser intencional y con agradecimiento, sin obligación, sin culpa, sin allí amargura en nuestro corazón, sin ningún tipo de cosas que nos genere nada más que agradecimiento a nuestro Dios por lo que Él ha hecho y por lo que seguirá haciendo en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Pero quiero recordarla en esta mañana, la generosidad no es sola financiera. No vengo a enseñarle aquí para que usted dé más, o usted dé menos, o usted comience a dar. Vengo a recordarle que los hijos de Dios damos todo lo que está a nuestro alcance, porque somos hijos agradecidos y ya no somos esclavos de las cosas terrenales. Ya no somos esclavos de las cosas materiales. Hemos sido liberados para
ser generosos, para amar, para dar, para brindarnos. Cuando leo Corintios, 2 Corintios 9:11, si lo ponen un minutito más en la pantalla, entiendo que el generoso es como un tipo socio de Dios. Dios le da para que Él pueda ser generoso, y por medio de la generosidad otras personas pueden dar gracias a Dios. Fíjese, léalo después tranquilo usted en su casa. Dios te da para que tú puedas ser generoso. Dios hace que nada te falte para que tú puedas ser generoso, y que para que por medio de tu generosidad otras personas también resulten en agradecimiento a Dios. Otra versión dice exactamente eso y con claridad, para que otros den gloria, den alabanza, agradecimiento a Dios. Allí es donde el círculo comienza y donde también se cierra, en donde yo me convierto en un tipo de socio de Dios. Dios me da, yo le doy gracias, y yo también soy generoso. Y las bendiciones de Dios no se van a detener para una iglesia que vive agradecida y que vive brindada, que brinda su tiempo, que brinda sus finanzas, que brinda sus recursos, que brinda sus talentos, que brinda todo lo que Dios te ha dado. Yo no sé si en esta mañana usted pueda ponerse de pie conmigo, y por un momento vamos a pedirle a nuestro Dios: Señor, ayúdanos, Señora, a no solamente ser agradecidos, queremos convertirnos en almas generosas. Te invito a que levantes tus manos de allí donde tú estás.